Imagina una historia alternativa en la que en el verano de 1985 la Guerra Fría se convierte en una guerra abierta. Las fuerzas soviéticas y del Pacto de Varsovia cruzan la frontera hacia Alemania Occidental. Los comandantes de la OTAN ordenan a sus unidades que tomen sus posiciones. Los planes defensivos se ejecutan exactamente como están escritos. Cada unidad se mueve al terreno que le fue asignado. Cada línea de repliegue se mantiene donde los planificadores dijeron que se mantendría. Pero los comandantes soviéticos ya tienen los planes. Saben lo que la OTAN hará antes de que la OTAN lo haga. Acorralado por todos lados, el comandante de las fuerzas de la OTAN enfrenta una elección imposible: aceptar la derrota o autorizar el uso de armas nucleares en suelo alemán. En 1990 se estableció que esto no era simplemente un escenario hipotético. Pudo haber sucedido perfectamente. El hombre que lo hizo posible fue un sargento del ejército estadounidense de Ohio que pasó 13 años entrando en una de las oficinas más sensibles de Europa, copiando sus documentos más secretos y vendiéndoselos al otro bando. Descrito como codicioso, frío como el hielo y sin escrúpulos, esta es la historia de Clyde Lee Conrad, el espía de la Guerra Fría que debilitó a Occidente. Hola, soy Philip Thompson, el humano muy real detrás de este canal. Historias reales de espías es una operación de una sola persona, y si estás disfrutando lo que ves, lo mejor que puedes hacer es suscribirte y darle like a este video. Realmente hace una diferencia para ayudarme a hacer crecer mi audiencia. Si quieres ir más allá, tengo membresías del canal en YouTube. Si te haces miembro, obtienes acceso anticipado, videos exclusivos para miembros y la satisfacción de saber que estás ayudando directamente a que estas historias sigan llegando. Ahora comencemos. Clyde Lee Conrad nació en 1947 en Bertholds, Ohio, un pequeño pueblo en la esquina noreste del estado. Se enlistó en el ejército de los Estados Unidos en 1965, unos meses antes de cumplir 18 años, y pasó sus primeros años como soldado de infantería. Después de completar un periodo de servicio en Vietnam, ascendió al rango de sargento de primera clase. Su puntaje en la prueba de aptitud técnica general del ejército, el equivalente al coeficiente intelectual del servicio, estaba en los altos 120. Luego fue asignado a la 8ª División de Infantería con sede en Bad Kreuznach, una ciudad en el Valle del Rin, en Alemania. Era una unidad subordinada al 5º Cuerpo que era responsable de defender la brecha de Fulda, el corredor al este de Frankfurt por donde los planificadores de la OTAN esperaban que viniera un avance blindado del Pacto de Varsovia si estallaba la guerra en Europa Central. La sección G3 del Estado Mayor de la 8ª División, responsable de operaciones y planificación, era donde se redactaban y guardaban los planes de guerra de la división. A finales de la década de 1970, Conrad había sido asignado como el suboficial a cargo de la sección de planes de guerra G3. También era el custodio de documentos ultrasecretos de la división, el hombre responsable de resguardar aproximadamente 1000 documentos clasificados, y al mismo tiempo era el suboficial de control de reproducción de documentos, la persona cuyo trabajo específico era prevenir la copia no autorizada de material clasificado. Era bueno en su trabajo, tanto que sus colegas lo llamaban Señor de los Planes. Para 1983, Conrad ya era reconocido como el experto en los planes generales de defensa, así como en los planes de las unidades superiores, subordinadas y vecinas. Lo que él resguardaba eran los planos clasificados que detallaban exactamente cómo la OTAN combatiría una invasión soviética en Europa Occidental, dónde estaría posicionada cada unidad, cómo defenderían su territorio y qué harían si la línea se rompía. Esta era, si no la más, una de las informaciones militares occidentales más sensibles que existían. Conrad regresó a Estados Unidos 3 veces a lo largo de los años, a Fort Bragg, Fort Carson y Fort Ord, pero cada vez acortó su estancia para regresar a Alemania. Sus comandantes intervinieron ante Washington más de una vez para evitar que Conrad fuera trasladado a otro lugar. Era demasiado valioso para moverlo. Él sabía todo. Tenían razón en eso, y ese era precisamente el problema. Clyde Conrad no llegó al espionaje por iniciativa propia. Fue identificado, evaluado y reclutado por su supervisor directo. Zoltán Szabo era un veterano condecorado de Vietnam que había estado espiando en secreto para el Servicio de Inteligencia Militar de Hungría desde 1971. Para cuando regresó a Bad Kreuznach como sargento primero, ya había sido un infiltrado durante 3 años y pasó esos años observando a Conrad. Clyde siempre tenía problemas de dinero en esos primeros años en Alemania. Vivía en Bosenheim, un pequeño pueblo productor de vino a poca distancia de Rose Barracks. Vivía con su esposa Anja. Ella empezó a trabajar como limpiadora para complementar los ingresos del hogar. Cuando se conocieron en 1969,
Anya ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, y Conrad y Anya pronto dieron la bienvenida a otro hijo, André. Conrad estaba manteniendo a una familia de 4 y apenas podía llegar a fin de mes. La situación se puso tan mal que sus acreedores enviaron cartas de cobranza a su comandante. Esto fue una señal para Szabo de que Conrad podría estar listo para ser reclutado. La presión financiera, junto con su acceso excepcional a la información, hizo que su subordinado fuera el objetivo perfecto. En el otoño de 1975, Szabo le mencionó casualmente a Conrad que había buenos negocios por hacer. A Conrad no hubo que convencerlo mucho. Dijo que agradecería cualquier oportunidad de ganar dinero extra. Szabo organizó una reunión. Esa reunión tuvo lugar poco después en una casa de huéspedes en Grau-Rau-Bickelheim, un pueblo a pocos kilómetros de donde tenían su base. Szabo le presentó a Conrad a un hombre llamado Alex. Alex era el doctor Sándor Kercsik, un médico nacido en Hungría y ciudadano sueco naturalizado que ejercía la medicina en Gotemburgo. Había estado trabajando como correo de Budapest desde 1968, moviéndose libremente entre el este y el oeste con su pasaporte sueco neutral. Esa tarde le planteó la propuesta a Conrad de manera directa y sencilla. Quería documentos clasificados a cambio de dinero en efectivo. Kercsik le preguntó a Conrad qué estaba dispuesto a robar. Todo, respondió él, y no perdió tiempo en hacerlo. Inmediatamente después de la reunión, Szabo llevó a Conrad al cuartel Ross. Conrad entró a la sección de planes G3, tomó un montón de documentos y regresó. Kercsik transportó el material a Budapest. A las pocas horas de haberse hecho la propuesta, ya había sido aceptada y puesta en práctica. A principios de 1976, Kercsik escoltó a Conrad a Innsbruck, en Austria, donde pasó varios días recibiendo entrenamiento en técnicas clandestinas. Aprendió métodos de vigilancia y contravigilancia, comunicaciones encubiertas y fotografía. También le entregaron una radio de onda corta que mantenía oculta en su casa para recibir órdenes encriptadas de sus controladores. A Clyde Conrad se le dio el nombre en clave Charlie. Budapest pagó a Zoltán Szabo un bono de 25.000 marcos alemanes por su nuevo recluta estrella. En ese momento, Clyde Conrad tenía el potencial de ser el espía más valioso del Pacto de Varsovia. Conrad estaba a cargo tanto de la custodia como de la distribución de documentos clasificados de su división. Para efectos de controles cruzados, estos debieron haber sido 2 roles distintos. Una persona resguardando los documentos, la otra facilitando la distribución de los documentos a quienes estaban autorizados para verlos. Conrad había consolidado intencionalmente estos 2 roles, creando para sí mismo un monopolio de inteligencia, y usó esta posición para robar a gran escala. Lo que le pasó a Budapest abarcaba todo el espectro de las intenciones de la OTAN en tiempos de guerra en Europa Central. Esto incluía los planes de transición a la guerra y los planes generales de defensa que detallaban exactamente dónde lucharía cada unidad y cómo. También vendió los planes de refuerzo franceses de la OTAN y los protocolos de autorización nuclear. Este era el plan de contingencia de la OTAN para un ataque nuclear si la defensa convencional fallaba. También robó las especificaciones técnicas del tanque estadounidense más avanzado, el M1 Abrams. Si podía acceder a ello, lo robaba y lo vendía. La magnitud de lo que Clyde Conrad estaba haciendo significaba que simplemente no podía pasar desapercibido. Para 1978, las fuentes de la CIA detrás del telón de acero informaban que los documentos robados llegaban a Budapest medidos en kilos. Por supuesto, de ahí, los documentos eran enviados a Moscú. En la primavera de 1978, Conrad recibió $50.000 por un solo documento que se creía era un plan general de guerra para Europa Central. Para ese año, la CIA se había dado cuenta de que algo estaba saliendo muy mal. Basándose en las pistas recibidas de informantes, el ejército de Estados Unidos había iniciado discretamente una pequeña investigación a través de su unidad de contrainteligencia exterior. El equipo que trabajaba en Europa no logró casi ningún avance durante años. No tenían mucho con qué trabajar. El perfil del sospechoso era demasiado vago. Todo lo que sabían era que el topo probablemente era un suboficial, con base en Alemania, y que tenía acceso a grandes cantidades de planes de guerra. Este perfil coincidía con 60.000 posibles soldados. A principios de los años 80, la investigación fue prácticamente archivada. Mientras los investigadores estadounidenses no avanzaban, al otro lado del telón de acero, la evaluación de Moscú sobre la operación era que había sido el éxito de espionaje más lucrativo en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y también fue exitosa y muy lucrativa para Clyde Conrad. De regreso en Bosenheim, los cambios en la casa de Clyde Conrad eran visibles. Anya ya no tenía que hacer el trabajo de limpieza. Su casa de repente estaba muy bien amueblada.
Clyde Conrad presumía lo que él llamaba la mejor colección de Krugerrands de oro en Europa. Las figuritas Hummel y las joyas de oro de Anya se convirtieron en tema de chismes locales. Un nuevo Audi plateado estaba estacionado en la entrada y Anya conducía un Volkswagen con sus iniciales en las puertas en dorado. Eran ostentosos y al parecer sin ninguna vergüenza por ello. Clyde Conrad sabía que solo le quedaban unos 5 años en el ejército antes de su jubilación. No quería perder su mina de oro cuando se fuera. Él tenía un plan de sucesión. A principios de los años 80, había identificado a un soldado en la sección G3 llamado Roderick Ramsey, un joven de la zona de Boston con un coeficiente intelectual excepcionalmente alto y que tenía una dependencia a las drogas. Ramsey era un inadaptado. Era poco convencional y poco popular entre sus compañeros soldados y oficiales. Conrad le prestó especial atención y por esto Ramsey se volvió intensamente leal. Después de un periodo de 2 años de preparación, Ramsey fue reclutado formalmente en el otoño de 1983. Conrad arregló que lo nombraran custodio alterno de documentos ultrasecretos, lo que significaba que se requería la firma de Ramsey junto con la de Conrad para la destrucción de documentos clasificados. Ahora tenía a un contacto interno. Clyde Conrad se retiró del ejército en agosto de 1985. Se llevó consigo 2 grandes bolsas de plástico llenas de documentos clasificados que había marcado oficialmente como destruidos. Era el final de un capítulo para Conrad, pero él se aseguró de que su historia continuara. Como regalo de jubilación en 1985, Ramsey robó lo que Conrad llamaba el Gran Botín. Llenó una bolsa de lona completa con documentos clasificados de la sede de la división. Ramsey también reclutó a otros 2 soldados, Jeffrey Rondo y Jeff Gregory, para ayudar en el robo. Por sus esfuerzos recibieron cocaína, hachís y unos cuantos cientos de dólares cada uno. Mientras Conrad había estado trabajando para Budapest, Zoltán Szabo había estado trabajando para Praga. ¿Por qué vender documentos secretos una vez cuando podías venderlos 2 veces? A partir de marzo de 1982, Szabo llevó a cabo una operación paralela vendiendo copias duplicadas de los mismos documentos robados a la inteligencia checa, la StB. Szabo entregó personalmente el primer lote a la embajada checa en Bonn, incluyendo los planes generales de defensa de la Tercera División Blindada y el Quinto Cuerpo, así como los planes para el refuerzo francés de la OTAN. Praga pagó $30,000 por la primera entrega. Luego mantuvo a Szabo con un pago mensual de 3,000 marcos alemanes, más bonificaciones por producción. Durante 4 años, el lado checo de la operación generó aproximadamente 200,000 marcos alemanes que se repartieron entre ellos. Luego, la red de espionaje tuvo un contratiempo operativo en noviembre de 1985. Rod Ramsey, que seguía consumiendo drogas, no pasó una prueba antidrogas de rutina y fue dado de baja del ejército. Al quedarse sin ningún contacto interno y habiéndose ya retirado, Conrad tuvo que idear un nuevo plan para mantener viva y saludable su fuente de dinero. Conrad ideó una historia. Inventó a Mike una fuente ficticia en servicio activo y le dijo a Budapest que era su nuevo contacto interno. El problema era que no tenía ninguna fuente y por lo tanto ningún material nuevo. Lo que hizo fue simplemente volver a sacar del gran alijo que Ramsey había traído anteriormente. Conrad alteró los documentos, cambiando algunas fechas aquí y allá para hacer que parecieran más recientes. Al principio, Budapest se dejó engañar por esto y siguió pagando a Kerchik por este material reciclado. Pero después de un año, las sospechas crecieron. Budapest exigió conocer a Mike en persona. Conrad decidió llamar a Ramsey para que saliera de su retiro. Lo llevó en avión desde Florida hasta Innsbruck en diciembre de 1985 y lo hizo pasar por el ficticio Mike. Aparentemente satisfechos, en Budapest siguieron enviando los pagos durante otro año. Mientras que para Conrad y su grupo la operación parecía ir viento en popa, tras bambalinas, las cosas empezaban a complicarse. Para enero de 1985, los altos funcionarios de la CIA y el Pentágono ya habían tenido suficiente. Furiosos por la continua filtración de planes de guerra, obligaron a sus agencias a dejar de pelear, compartir su información y perseguir al topo con todos los recursos que tenían. La investigación se relanzó como una operación conjunta de la CIA y la FCA bajo un nuevo nombre en clave, Canasta Player. Los oficiales de la CIA elaboraron listas de documentos específicos que habían sido comprometidos. Las listas confirmaron que los planes de guerra actuales estaban llegando a Moscú al mismo tiempo que se distribuían a los comandantes de campo estadounidenses. El espía o un sucesor seguía activo. El equipo de jugadores de Canister estableció una oficina europea en Wiesbaden. Allí los investigadores pasaron meses elaborando listas de todos los soldados que habían servido en puestos del Estado Mayor del Quinto Cuerpo durante el período relevante. Una noche, ya tarde en enero de 1986,
El suboficial de la FCA, Earl Purimaki, estaba revisando archivos de personal en la oficina de Wiesbaden cuando sacó el expediente del sargento de primera clase, Clyde Lee Conrad. Todo parecía encajar. Conrad había pasado casi toda su carrera en Alemania. La mayor parte fue en la 8ª División de Infantería. Su última asignación fue como suboficial a cargo de la sección de planes de guerra G3, la posición exacta de donde se originaron los documentos comprometidos. Decidieron revisar sus registros financieros y lo que vieron fue otra señal de alerta. Entre diciembre de 1985 y febrero de 1986, Conrad había depositado $24,000 en efectivo en su cuenta bancaria alemana en 3 pagos, cada uno cuidadosamente por debajo del límite de $10,000 que activa el reporte al IRS. La familia Conrad, que tenía un solo ingreso, claramente vivía muy por encima de los medios económicos que permitía una pensión del ejército. En abril de 1986, el agente especial de la FCA, Gary Pepper, al pasar frente a la casa de Conrad durante una vigilancia de rutina, notó un Opel blanco con placas de Múnich en la entrada. Una revisión del contrato de alquiler identificó al conductor como el Dr. Sandor Kersig. El auto había recorrido 1,500 kilómetros en 2 días. Los registros de tarjetas de crédito demostraron que Kersig y su hermano Imre hacían viajes frecuentes de Suecia a Frankfurt y Múnich, con vuelos de conexión a Viena y Budapest. Si Pepper no supiera otra cosa, daba mucho la impresión de que Kersig era un correo. Lo que los investigadores no sabían era que la operación de su topo empezaba a resquebrajarse. Conrad sabía que su modelo de negocio de reciclar información vieja no era sostenible. Necesitaba un nuevo enfoque y nuevos reclutas. Logró encontrar uno mientras merodeaba por los clubes de suboficiales y bares alrededor de la guarnición de Bad Kreuznach. El soldado de primera clase Kelly Church era mecanógrafo y estaba asignado a la sección GG3 desde diciembre de 1986. Ella había llegado más de un año después del retiro de Conrad, pero tenía lo que él necesitaba: acceso físico a los mismos documentos que él mismo había controlado alguna vez. Le dijo que era nuevo en la ciudad y que era maestro de escuela. Fue más directo con lo que quería de ella, diciéndole directamente que estaba vendiendo documentos a un gobierno extranjero. Con la promesa de dinero en efectivo y otros regalos, pronto se apuntó. Billy Warren llegaría a robar el plan de contraataque de la división y los procedimientos de acción de emergencia nuclear. Con un nuevo recluta infiltrado, Conrad ideó otro plan. Acercó más al hermano menor de Sandor Kersig, Imre, al grupo. En 1986, Imre Kersig ya trabajaba como mensajero para la red de espionaje. Conrad lo convenció de escribir una carta a la estación de la CIA en Viena. Firmada con el seudónimo David, la carta afirmaba ser de un oficial de inteligencia húngaro descontento, dispuesto a desertar y revelar a un agente infiltrado a cambio de dinero y reasentamiento en Occidente. La CIA cayó en la trampa pagando más de $100,000 en 5 reuniones en Zúrich y Lucerna durante 6 meses. Irónicamente, la CIA estaba financiando activamente al espía que intentaban atrapar. Después de haber cobrado todo lo que pudo, David desapareció una vez que el engaño ya no pudo sostenerse más. Mientras tanto, la investigación se centró en su principal sospechoso. Las entrevistas realizadas en todo el mundo establecieron que Conrad había hecho vagas propuestas de reclutamiento a varios compañeros del ejército a mediados y finales de los años 70, presentando cada una como una oportunidad de negocio no especificada. Ninguno de ellos lo reportó en ese momento. Uno de los entrevistados fue el sargento mayor Danny Wilson. Wilson era tejano, un soldado de contrainteligencia de carrera y un hombre de familia religioso. Él y Conrad habían servido juntos en Bad Kreuznach a mediados de los años 70. Un día, mientras Conrad se sentaba con él bajo un árbol durante un ejercicio de campo, le preguntó a Danny si era un hombre honesto. Wilson dudó ante una pregunta tan extraña. Cuando respondió que sí, que lo era, Conrad simplemente dijo con un tono de decepción. Cuando Wilson le preguntó a qué se refería, Conrad dijo que le habría ofrecido una forma de ganar dinero fácil. Estaba buscando a alguien que le ayudara a transportar dinero entre ciudades europeas y a hacer depósitos bancarios. Wilson rechazó la oferta ya que no estaba seguro de la legalidad de todo eso. No lo reportó en ese momento ya que era común que quienes estaban en el ejército tuvieran algún tipo de trabajo extra para complementar sus ingresos. FCA localizó a Wilson enseñando en el Centro y Escuela de Inteligencia del Ejército en Fort Huachuca, Arizona. Después de pasar un examen de polígrafo, fue designado como fuente controlada 170 y aceptó trasladarse a Stuttgart. Tenía una asignación de cobertura genuina con trabajo real, realizando tareas de coordinación entre las unidades de contrainteligencia en el área de Bad Kreuznach. Esto le daba libertad de movimiento legítima y una razón creíble para estar en Alemania.
La FCA sabía que la mejor manera de asegurar una condena en un caso de espionaje era atrapar al espía en el acto. Wilson era su mejor oportunidad para lograrlo. En abril de 1987, Wilson llamó a la puerta de la casa de Conrad en Bosenheim. Las primeras palabras de Conrad no fueron un saludo. Desconfiaba. Conrad solo se relajó después de que Wilson le explicó por qué estaba en la ciudad. Retomaron la amistad que habían forjado en el ejército, y durante los siguientes 18 meses Conrad habló. Admitió haber trabajado para los húngaros. Dijo que su oficial de caso se llamaba Miklos. Presumió que le había dado a Budapest todo lo que querían y que su oficial de caso había recibido una medalla soviética y un ascenso gracias a su desempeño. Incluso le mostró a Wilson la radio de onda corta oculta que usaba para recibir sus órdenes. Le dijo a Wilson que tenía más de 2 millones de marcos en cajas de seguridad suizas y le mostró una calculadora de bolsillo Casio con un compartimento encriptado y protegido por contraseña. Dentro de ella guardaba los números de contacto para Budapest, la extensión personal de su oficial de caso y los números telefónicos de los servicios de inteligencia húngaro y checoslovaco. Durante una reunión en una casa de huéspedes, Conrad escribió estos números en un portavasos de cerveza y se lo entregó a Wilson. Y por supuesto, Clyde Conrad reclutó a Daniel Wilson. A partir de agosto de 1987, Wilson comenzó a entregar documentos a Conrad. Hizo 11 entregas en total durante toda la operación, recibiendo aproximadamente $30,000 como pago. Los documentos eran material clasificado genuino, pero aprobados y preparados por sus controladores de la CIA. Conrad revendió los documentos a Praga. Conrad le contó a Wilson otro pequeño secreto, uno que él llamaba Plan de Operaciones 01. Si algo era Clyde Conrad, era ambicioso. Había escrito un plan para una red de espionaje profesionalizada y expandida, con reclutadores dedicados, mensajeros de documentos en diferentes niveles, transferencias bancarias suizas y objetivos de reclutamiento específicos. Conrad le entregó a Wilson borradores actualizados de su plan de operaciones en discos de computadora Apple, pidiéndole que los revisara y editara antes de destruir los discos. Conrad no sabía que cada versión iba directo al registro de pruebas. Para 1988, Daniel Wilson se había infiltrado cada vez más en la operación de Clyde Conrad. Conoció a Kierchik y a otros involucrados en el plan. Todo ese tiempo, Wilson llevaba un micrófono oculto que grababa cada palabra y cada confesión. Sin embargo, fue la grabadora la que casi lo delata en más de una ocasión. En un salón de billar en Maine, mientras se ponía el abrigo para irse, sintió que algo le golpeó el pie. La grabadora se había caído de su arnés y estaba en el suelo, todavía conectada al cable del micrófono que subía por su pierna. Conrad estaba a solo unos metros de distancia. Wilson giró sus zapatos sobre el aparato, le dijo a Conrad que necesitaba ir al baño y cruzó unos 6 metros cojeando por el salón de billar, empujando la grabadora por el suelo con el pie. En otra ocasión, la venda que sujetaba el aparato a su pierna se aflojó mientras regresaba al hotel con Conrad e Imre Kerksik. La grabadora empezó a deslizarse por la pernera de su pantalón. Inventó una excusa sobre haber dejado caer su diario electrónico y rápidamente se retiró para arreglarse. Sin querer arriesgar la tapadera de Wilson por mucho más tiempo, los investigadores necesitaban efectuar una detención, creyendo que ya tenían suficiente para justificar una orden. Pero no fue suficiente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que querían pruebas fotográficas de Conrad reuniéndose con un conocido miembro de la inteligencia checa. Ese era el requisito mínimo. Así que desde la primavera de 1988, la Unidad de Contrainteligencia Extranjera montó una operación de vigilancia completa alrededor de Conrad y la casa Bosenheim, involucrando aproximadamente a 50 agentes entrenados trabajando en turnos rotativos. Una avioneta equipada con dispositivos de rastreo realizó cobertura aérea. Se instaló una baliza electrónica de rastreo en el Audi plateado de Conrad. Conrad era un objetivo difícil de seguir. Sabía lo que hacía en términos de técnicas de espionaje. Conrad conducía por la autopista a velocidades que se acercaban a los 200 km por hora. Conrad regresaba por caminos rurales, se metía en estacionamientos y encendía un cigarro mientras vigilaba si lo seguían. El 25 de junio de 1988, Conrad llegó a Viena en tren y despistó a su equipo de vigilancia al caminar por una tienda departamental llena de gente. Los agentes inundaron las calles, revisando bares y restaurantes. Finalmente, un agente encontró a Conrad en una cervecería, sentado en una cabina con un hombre de cabello oscuro y mucho gel. Había papeles esparcidos sobre la mesa entre ellos. Después, el hombre con el que Conrad se había reunido se fue manejando en un Lada soviético con matrícula húngara en dirección a la frontera con Hungría. Los analistas de la CIA lo identificaron en las fotografías de vigilancia como el teniente coronel húngaro András Berenyi, un conocido oficial de inteligencia húngaro.
Finalmente habían identificado al controlador de Conrad, cuyo nombre en clave era Miklos. Con eso se habían cumplido los requisitos del Departamento de Justicia para procesar a Conrad. Pero entonces el equipo de investigación experimentó uno de los giros más brutales que pudieron haber imaginado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se negó a procesar a Conrad en Estados Unidos. Dijeron que el Pentágono se negaba a revelar en la corte los programas y documentos clasificados que Conrad había comprometido. Ni siquiera permitirían la divulgación en una audiencia cerrada. La alternativa, un consejo de guerra, también estaba descartada porque Clyde Conrad estaba retirado del servicio activo. Con todas las opciones estadounidenses completamente cerradas, el comandante de la FCA, el coronel Stuart Harrington, se acercó al gobierno de Alemania Occidental. El 29 de junio de 1988, en la Embajada de Estados Unidos en Bonn, se reunió con el Dr. Peter Frisch, vicepresidente de la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución, y presentó el caso completo. Frisch aceptó ayudar. Clyde Conrad sería arrestado y tendría que enfrentar la justicia en Alemania. La fecha para el arresto fue fijada, el 23 de agosto de 1988. Era imperativo que Conrad y los hermanos Kierchik fueran arrestados simultáneamente. Los hermanos estaban en Suecia, y su arresto sería coordinado por la policía secreta sueca. Antes del amanecer, la casa en Bosenheim fue rodeada, y un cerrajero abrió silenciosamente la puerta principal. Los agentes se deslizaron al interior y tomaron posiciones. Luego, a las 2:30 de la mañana, tocaron el timbre. Conrad abrió los ojos y vio al investigador de la BKA, Holger Klein, de pie junto a la cama con una pistola Sig Sauer de 9 milímetros apuntándole a la cabeza. Anja estaba a su lado. Klein le dio a Conrad las que se convertirían en sus famosas instrucciones en inglés. Él dijo: «Saca los dedos de dentro de tu esposa y pon las manos donde pueda verlas». Conrad no dijo nada. Se levantó de la cama, se puso una sudadera gris de puma y unos tenis altos y les ofreció café a los agentes. Luego se sentó tranquilamente en la mesa de la cocina a comer un tazón de cereal para el desayuno. Klein tomó la calculadora Casio con un compartimento secreto de la mesa de noche. Conrad permaneció en silencio y así se quedó durante meses. Al registrar la casa, el escondite de documentos, la radio de onda corta y los Kruger Rands de oro ya no estaban. Pero los investigadores sí encontraron una computadora Apple. En ella recuperaron archivos eliminados que contenían montones de correspondencia entre Conrad y sus controladores, junto con la edición final revisada del Plan de Operaciones 01. En Gotemburgo, a la misma hora, la policía de seguridad sueca arrestó a Imre y Sándor Kierchik cuando llegaban a su clínica médica. Zoltán Sesabó iba rumbo a España con su esposa Ilona, dirigiéndose de vacaciones cuando la noticia llegó por la radio del auto. Él dio la vuelta, regresó a su casa cerca de la frontera con Hungría, tomó lo que pudo cargar y cruzó a Hungría antes de que las autoridades austriacas pudieran interceptar. Después de pensarlo mejor, se entregó a la policía el 21 de mayo de 1989 y hizo una confesión completa. Conrad pasó 17 meses en prisión preventiva antes de que comenzara su juicio en el Tribunal Superior de Koblenz en enero de 1990. Durante ese periodo, él se declaró en huelga de hambre, perdiendo casi 23 kilos. Llegó al tribunal luciendo demacrado, con el cabello ya blanco y ralo. Conrad fue acusado de traición al Estado bajo el artículo 94 de la Constitución Federal Alemana. Este cargo conllevaba la posibilidad de cadena perpetua. Era la primera vez que un extranjero era acusado de traición al Estado en un tribunal alemán. El juicio duró más de 5 meses. Todas las pruebas de audio grabadas con gran riesgo por Danny Wilson usando el micrófono oculto fueron consideradas inadmisibles. Afortunadamente, había otras pruebas suficientes para sostener el caso. Los testigos en su contra parecían una lista de todos los involucrados en la investigación. Danny Wilson, Gary Pepper, la confesión de Sorbo presentada por la BKA, las pruebas de los hermanos Kierchik desde Suecia y el testimonio de Rod Ramsey del FBI. Durante el proceso llegó un telegrama desde Budapest. El nuevo gobierno democrático húngaro, instalado después de la caída del comunismo en el otoño de 1989, envió un mensaje a Bonn. El gobierno repudió inequívocamente la operación, la cual describió como parte de la política equivocada de la antigua dirigencia política y militar. Conrad, observando desde la mesa de los acusados, parecía encogerse visiblemente ante quienes lo observaban. Había sido expuesto por Wilson, vendido por Sorbo, traicionado por los hermanos Kierchik y Ramsey, y ahora formalmente abandonado por escrito por Budapest. De regreso en Moscú, el centro estaba desesperado por saber cómo se había visto comprometida su operación más valiosa de la Guerra Fría. La CIA tenía 3 fuentes detrás del telón de acero, cuyas informaciones habían proporcionado la inteligencia crucial
que permitió a los investigadores identificar a Conrad. Recurrieron a otro de sus topos más valiosos dentro de la inteligencia estadounidense, Aldrich Ames. Ames pudo identificar al informante de la CIA, lo que llevó a su arresto y ejecución mediante un disparo en la parte trasera de la cabeza con una pistola Makarov. El 6 de junio de 1990, el juez principal Ferdinand Schutt dictó la sentencia. Describió a Conrad como una persona fría y sin escrúpulos, motivada únicamente por la avaricia, cuya traición puso en peligro no solo la seguridad de la República Federal, sino toda la capacidad de defensa de Occidente. Dijo que Conrad estaba en la cima de la lista mundial de todos los espías conocidos. Si hubiera estallado una guerra entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, el tribunal consideró que la alianza se habría visto obligada a elegir entre la capitulación y el uso de armas nucleares en territorio alemán. La sentencia fue cadena perpetua más 4 años adicionales por espionaje cometido a favor de Checoslovaquia. Conrad también fue multado con 2.2 millones de marcos alemanes y obligado a pagar los costos de su propio juicio. Fue la primera y hasta la fecha la única cadena perpetua impuesta a un espía condenado en la historia de la República Federal de Alemania. El desmantelamiento de los restos de la red de Conrad continuó durante los siguientes años. Zoltán Cesavó también fue procesado, pero solo cumplió una parte de su condena de 10 meses, recibiendo un trato indulgente por haber cooperado plenamente con los investigadores. Permaneció en Austria. Roderick Ramsey fue arrestado por el FBI en Tampa el día después de la condena de Conrad. Fue sentenciado a 36 años, pero fue liberado en 2013. Jeffrey Rondo y Jeffrey Gregory, los dos secuaces que ayudaron a robar el alijo de Motherlode, recibieron cada uno 18 años. Ambos ya han sido liberados. Kelly Warren, la mecanógrafa de la sección G3, que le pasó documentos a Conrad después de su retiro, fue arrestada 9 años después, en 1997. Fue sentenciada a 25 años en 1999, pero fue liberada en 2011. Para 1998, 11 personas habían sido identificadas como miembros de la red Conrad. Los investigadores creían que había más involucrados que nunca fueron descubiertos. Clyde Conrad fue enviado a la prisión de Dietz, donde murió de un ataque al corazón en su celda el 7 de enero de 1998 a los 50 años. Debido a que su condena se dictó en un tribunal alemán y no en uno estadounidense, se le permitió seguir recibiendo su pensión de retiro del ejército de los Estados Unidos hasta su muerte. Algunos podrían llamar a eso una peculiaridad de la ley, otros una aberración. Si el espionaje de Conrad fue realmente tan catastrófico como se describió, nadie puede decirlo con certeza. Afortunadamente, la guerra total nunca llegó. Sobre la cuestión de qué habría pasado si hubiera ocurrido, solo podemos estar agradecidos de que nunca tuvimos que averiguar.